y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer siempre para mí poder estar con ustedes, eh, ahorita virtualmente, pero esperemos pronto estar ahí en persona. Y vamos a hablar hoy de una enfermedad o unos síntomas importantes que es la distensión abdominal y el gas. Primero vamos a platicar cómo llega el gas al tracto gastrointestinal. Y el gas al tracto gastrointestinal va a llegar ya sea por ingerirlo con bebidas carbonatadas o por la aerofagia que deglutimos aire constantemente durante el día. Una vez que este gas llega al estómago y puede distender el fondo, creando relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, podemos liberar parte de este gas por medio de los eructos. Cuando no liberamos gas por medio de los eructos, el gas se queda en el estómago y va a avanzar al intestino delgado, tanto el oxígeno como el nitrógeno. Y también porque hay producción de ácido clorhídrico en el estómago, cuando el ácido clorhídrico se combina con el bicarbonato, va a producir altas cantidades de CO2. Entonces, en el intestino delgado, especialmente proximalmente, va a haber grandes cantidades de oxígeno, de CO2 y de nitrógeno cuando deglutimos aire. El CO2 y el O2 van a difundir a través de la membrana intestinal hacia la circulación y eventualmente salir por el aliento, pero el nitrógeno no solo no pasa bien, sino que incluso puede haber difusión de nitrógeno desde la circulación hacia el intestino. Entonces, la absorción de gas intestinal depende de un gradiente de presión de cada gas a través de la barrera intestinal y la difusibilidad de cada gas. Otra manera de tener gas en el tracto gastrointestinal es la producción de gas en el colon, que es de la más importante para tener gas en nuestro organismo. Cuando llegan los carbohidratos que no absorbemos y no procesamos adecuadamente, llegan al intestino y la microbiota los procesa muy bien. Inicialmente, la microbiota que procesa carbohidratos va a producir ácidos grasos de cadena corta, va a producir hidrógeno y va a producir CO2. Y va a haber alta producción de esto. Ahora va a haber bacterias que consuman hidrógeno, que consuman CO2, incluso bacterias que consumen oxígeno, aunque no existen tantas en el colon. Una vez que existen bacterias que producen y que consumen hidrógeno y CO2, existen las arqueas metanogénicas que utilizando hidrógeno producen metano. Y mientras nos vamos más distal en el colon, como todos los carbohidratos originalmente ya fueron consumidos, existen bacterias más putrefactas que consumen células epiteliales muertas y utilizando también hidrógeno producen ácido sulfúrico y amoníaco. Entonces tenemos toda esta producción, pero también consumo de gas y es un balance entre este tipo en nuestra microbiota. Entonces, una vez que tenemos gas intestinal, solo el 23% va a ser expulsado como flato. Y esto va a tener, obviamente, grande cantidad de nitrógeno, porque poco se absorbe. Va a tener cantidades variables de hidrógeno, CO2 y metano, de acuerdo a nuestra composición de la microflora, y también diferentes cantidades de ácido sulfídrico y de oxígeno, también depende de nuestra microflora. ¿Qué le pasa al otro 77% del gas? Bueno, alguno es consumido por las bacterias que consumen y otro en gran cantidad que se absorbe y sale por el aliento. Entonces, la gran cantidad de gas en nuestro intestino se encuentra presente en el tracto gastrointestinal, está en el colon. Y existe una gran variabilidad, incluso dentro de pacientes sanos, de cuánto gas tenemos en el intestino. Así es que la fermentación intraluminal en el colon es la principal fuente de gas intestinal. Al momento de comer, en el postprandio, va a existir un incremento en el volumen de gas y este incremento de volumen es principalmente en el colon. Es importante recalcar que el intestino delgado, la diferencia entre ayuno y postprandio es mínima. La cantidad importante de la diferencia de gas entre el ayuno y el postprandio es la cantidad en el colon. ¿Qué pasa cuando comemos? Después de comer, va a existir mecanismos para evitar que nos sintamos mal y tengamos distensión abdominal. Y esto va a hacer que existe una contracción de la pared abdominal
con una relajación diafragmática para poder acomodar el exceso o el incremento, no exceso de gas. Entonces vemos cómo existe una contracción de la musculatura abdominal con una relajación diafragmática. Y entonces esto acomoda el volumen ingerido sin que existan cambios en la percepción. Y la verdad es que los humanos somos muy buenos para impulsar y evacuar el gas, tanto gas como sea producido o infundido. Voluntarios sanos adultos pueden tolerar hasta 30 mililitros por minuto de gas sin tener ninguna incomodidad. Entonces, el manejo deficiente del gas va a causar síntomas. Pero es interesante que cuando existe una propulsión deficiente que se da, por ejemplo, por glucagón y hay un exceso de gas, esto es bien tolerado. Es cuando existe un flujo obstruido del gas que existe la percepción de los síntomas. Y esto se puede dar en sujetos voluntarios sanos cuando se les pide que no evacúen el gas y empiezan con síntomas. Y esto es importante, por ejemplo, en pacientes que se quejan de flatulencia, puede ser que se sientan distendidos, pero no se sientan incómodos, al menos que por razones sociales impidan expedir el gas. Y esto nos lleva a los síntomas. El bloating es la sensación de un incremento en la presión abdominal que puede o no estar acompañada de una distensión abdominal objetiva. Y entonces cuando tenemos pacientes que tienen distensión abdominal y se sienten que están distendidos, nuestra patofisiología va a ser o un incremento real en el volumen de gas intraabdominal contra una redistribución del gas intraabdominal. El incremento real en el volumen puede ser por aerofagia o dismotilidad y una redistribución, por ejemplo, en trastornos gastrointestinales funcionales, sobrecrecimiento bacteriano o malabsorción. La aerofagia, que los criterios de Roma 4 lo clasifican como una deglución excesiva de aire con una distensión abdominal que es debida al incremento de aire intraluminal que incrementa a lo largo del día, asociado ya sea a eructos frecuentes y o incremento de flatos, y con lo mismo que dicen todos los criterios de Roma, que es después de una evaluación apropiada, los síntomas no pueden ser completamente explicados por otra condición médica. Y es importante recalcar que es particularmente común en pacientes que tienen déficit neurocognitivos o también en aquellos que están expuestos a estrés, y la ansiedad puede ser una causa de aerofagia. Entonces, recordando otra vez que el nitrógeno es pobremente absorbido, entonces va a haber una mayor distensión a mayor aerofagia. Y esto lo vemos frecuentemente en todos los niños pequeños que tienen una panza que ha crecido a lo largo del día, pero que no les molesta a pesar de existir una distensión visible. Y la aerofagia, especialmente cuando persiste con la edad, puede causar varios síntomas, especialmente que los padres van a estar más ansiosos. Este es el paciente de una persona con problemas neurocognitivos y podemos ver esta burbuja gástrica que es enorme. También tiene un recto con distensión por grandes cantidades de heces que hacen que la aerofagia todavía sea más marcada, pero incluso con tratamiento y disminución de la carga fecal podemos tener que principalmente vemos que el gas entra por la aerofagia, vemos esta cámara gástrica muy, muy distendida y otra vez en este paciente que está enorme. Y hay que tener cuidado con estos pacientes de no sobre estudiar porque no vamos a encontrar otra patología. Hay varios casos en la literatura, está este de una revista española donde este niño se le hicieron muchísimas pruebas. Finalmente, una impedancia nos puede ayudar a evaluar el exceso de deglución de aire, que sería la aerofagia. Y aquí hay otro caso también publicado en el Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, como vemos aquí este niño que tiene muchos estudios y realmente lo que tiene es aerofagia. Y es que solo, aparte de la aerofagia, pueden también quejarse del dolor abdominal. Y cuando vemos aquí comparados con los pacientes que tienen diagnóstico clínico de aerofagia, los que están diagnosticados por Roma o la dispepsia funcional, cómo pueden tener reflujo, pueden tener disfagia, pueden tener bloating, y solo los pacientes con dispepsia funcional tienen mayor cantidad de náusea, vómito y pérdida de peso. ¿Qué pasa? La preocupación de todos cuando existe una distensión abdominal severa es que exista una dismotilidad severa. Y sí, en pacientes con dismotilidad intestinal severa podemos ver una cantidad excesiva de aire, incluso en condiciones basales, que solo incrementan los episodios de distensión.
y podemos ver cómo el incremento en la cantidad de aire intestinal desplaza el diafragma hacia arriba, disminuyendo el espacio pulmonar, causando una compensación, aumentando el diámetro antero-posterior. Y esto es porque existe una peristalsis inefectiva que causa esta acumulación de gas. Podemos ver a la izquierda el sujeto sano y a la derecha un paciente con dismotilidad, y esto es en partes basales, y podemos ver la gran diferencia en la cantidad de gas en el abdomen. Ahora, lo que es importante es que en condiciones normales, en pacientes sanos, el volumen de gas dentro del intestino delgado es muy bajo. Y cuando comparamos a pacientes sanos con pacientes con dismotilidad y pseudoobstrucción en punto basal y cuando tienen un episodio de pseudoobstrucción, vemos que la mayor diferencia está en el contenido de gas en el intestino delgado, ya sea dentro de los pacientes sanos contra los de dismotilidad, incluso los pacientes con pseudoobstrucción. La gran diferencia en donde incrementa el gas entre basal y distensión es en el intestino delgado. Entonces, cuando vemos una radiografía así, donde tenemos un exceso de gas con distensión de asas del intestino delgado, sabemos que esto es patológico y nos tenemos que preocupar, obviamente, de una obstrucción y, en el caso de haber descartado la obstrucción, de una dismotilidad severa. Pero vamos a ser muy honestos, la dismotilidad intestinal severa es extremadamente rara. Y en cambio, la gente que se queja de distensión abdominal y bloating es muy frecuente. Entonces, ¿por qué la mayoría de nuestros pacientes se quejan de bloating y tienen distensión abdominal? Bueno, ¿es la comida? Puede ser. Los fructanos, sabemos que el consumir fructanos contra glucosa, fructuosa, vemos que existe un incremento de volumen de gas colónico. Esto es completamente fisiológico. Y también, cuando consumimos fructosa, existe un incremento del contenido intestinal de agua. Entonces, sí, lo que comemos va a cambiar cuánto gas y cuánto agua hay en nuestros intestinos. Y cuando tenemos alimentación más trastornos funcionales, vemos que los pacientes, cuando se les da una dieta baja en FODMAP, un 92% mejoraron en el queja de bloating. Y los fructanos, dentro de todos, son los carbohidratos que más frecuentemente causaron estos síntomas. Cuando vemos la sensibilidad al gluten no celíaca, vemos que también mejoran con dolor abdominal y el bloating. Y en la dieta occidental, los fructanos que se consumen principalmente, pues es el trigo. Ya vimos que los fructanos causan muchos de estos síntomas. Este estudio, pacientes con niños con intestino irritable, se les dio fructanos o se les dio maltodextrina, y los que recibieron fructanos tuvieron más dolor abdominal, más gas y más bloating. Lo interesante es que aunque tuvieron esos síntomas, cuando se comparó los que tuvieron más síntomas contra los que no, no existe diferencia en la cantidad de gas, ya sea de hidrógeno o metano. Entonces, lo que sabemos aquí es que sí incrementan el gas, pero el incremento en el gas no explica la sintomatología, porque pacientes que no tuvieron esa sintomatología tuvieron el mismo incremento en el gas. Entonces, la producción de gas por sí sola no explica los síntomas de exacerbación en el intestino irritable. Y pasa lo mismo con diferentes intolerancias a carbohidratos. Cuando vemos la sucrasa, aquí vemos los que están deficientes y los que no, y no podemos diferenciar ninguno de los síntomas entre aquellos que tienen esta deficiencia de esta disacaridasa contra los que no. ¿Y qué pasa con la lactasa? Lo mismo. Cuando vemos los pacientes que van a tener una prueba de aliento a la lactosa positiva contra los que no, no hay manera de diferenciar el dolor abdominal, el bloating, la diarrea, la flatulencia o la náusea. Lo que sí diferencia es tener diarrea y flatulencia durante la prueba de lactosa. Eso hace que sea más probable una intolerancia a la lactosa. Entonces, no es el bloating, no es la distensión abdominal, es la diarrea y la flatulencia durante la prueba de aliento, que son síntomas más específicos de intolerancia a la lactosa. No es el dolor abdominal, así es que no hay que adscribir a la intolerancia a la lactosa el dolor abdominal en estos casos. Bueno, pero ¿qué pasa? Porque cuando vemos a estos pacientes, tienen una distensión objetiva de la pared abdominal. Incluso se quejan unos pacientes que durante el día se tienen que cambiar de los jeans a los pants porque ya no les cabe la panza de lo que ha incrementado. Este estudio que se hizo en España, los pacientes que tenían intestino irritable con esta distensión abdominal,
Se les hizo una tomografía computada en estado basal, como pueden ver aquí, y se marcó perfectamente el gas y se les pidió que cuando tuvieran un periodo de distensión, que vinieran de regreso y el que estuviera de guardia les iba a hacer una tomografía luego para ver la diferencia. ¿Qué es lo que pasó? Estos pacientes que se veía que estaban distendidos, cuando regresaron en un episodio de distensión, se ve que solo en promedio el incremento de volumen entre el basal y cuando estaban distendidos fue de 22 mililitros, que no explica la cantidad de distensión visible. ¿Qué lo explica? Una disminución, el diafragma baja, disminuyendo la capacidad de la pared abdominal, del volumen abdominal, de la cavidad abdominal, creando esta protrusión de la pared abdominal hacia afuera. Entonces, no es tanto el incremento de volumen, sino esta redistribución del aire en la cavidad abdominal. Muy diferente, que se hizo el mismo estudio en pacientes con pseudoobstrucción intestinal. Vemos claramente en la situación basal mucho más aire que en los pacientes con bloating, y vemos cómo en el momento que existe un episodio agudo de pseudoobstrucción, incrementan hasta 3 litros de aire, en este momento desplazando, como habíamos dicho antes, el diafragma hacia arriba y saliendo hacia afuera. Entonces, el incremento de volumen en la mayoría de nuestros pacientes es mínimo y no es diferente al volumen de controles sanos. Lo que explica esto es una hipersensibilidad visceral que aumenta la percepción, activa este reflejo viscerosomático que baja el diafragma y expande la circunferencia abdominal. Entonces, lo que es el bloating es una expresión de incomodidad justo por debajo del umbral del dolor, y donde normalmente la acomodación postprandial se logra sin inventar la tensión y haciendo la propulsión, que es no percebible. Cuando existe hipersensibilidad visceral, convierte estos eventos que normalmente pasan desapercibidos en bloating y otros síntomas. Claro, estos efectos se potencian con estimulación química por ciertos alimentos, así es que por mecanismos también como CCK dependientes. Pongo esta foto porque muchos pacientes se quejan que la lechuga les causa aumento de la distensión abdominal, y también para comprobar que el comer lechuga no te hace necesariamente flaco. Así es que estos pacientes se quejaban de distensión abdominal comiendo lechuga. Se hace la distensión y la producción de gas con frijoles, con carne y con lechuga, y vemos que estos pacientes, al consumir carne y consumir lechuga, no existe una diferencia en la cantidad de gas. Aquí está la tomografía antes de consumir lechuga y la tomografía después. La cantidad de gas es exactamente la misma, pero lo que cambió fue, vean el diafragma dónde está y vean cómo existe esta protrusión de la pared abdominal. Así es que sí, existe una distensión objetiva, pero no es por exceso de gas, es por una redistribución, y estos pacientes responden a la biorretroalimentación. Y pasó este femenino de 17 años con distensión abdominal, la molestaban en la escuela porque le decían que estaba embarazada, se resolvió con la dieta, evacuaciones regulares y relajación diafragmática. E incluso en los pacientes que tienen intestino irritable con variación de la distensión, no todos son iguales. Varía el tono intestinal. Los pacientes que son extremadamente sensibles a la dieta, empieza la distensión con la ingesta de alimentos, luego, termina más o menos 20 minutos después de terminar la comida y tienen un tono basal mucho más bajo, comparado con otros pacientes con distensión abdominal no tan relacionada a comida, y los dos diferentes al tono gastrointestinal de los pacientes con control. Así es que un bajo tono gastrointestinal explica incluso una mayor distensión en aquellos pacientes asociados a alimentos. Así es que cada quien que distiende se distiende diferente. Podemos comparar aquí a los controles con los pacientes de dispepsia funcional, eructos funcionales y bloating funcional, para ver que cada uno maneja el gas de una manera diferente. Vemos que los pacientes que menos eficientemente evacúan gas son aquellos que tienen bloating funcional. Los pacientes con dispepsia funcional inicialmente les cuesta evacuar el gas y luego van casi igual que los controles. Lo interesante de esto es que los pacientes que se quejan de eructos frecuentes, aunque sí, frecuentemente van a tener más eructos, que los vemos aquí, los eructos gástricos en negro, pero vemos que aún así tienen una gran cantidad de eructos supragástricos, que es muy interesante porque esto no ayuda a eliminar la aerofagia, pero
claramente existe este eructos supragástricos en estos pacientes. Cuando vemos la percepción epigástrica de dolor, los pacientes con bloating funcional son muy parecidos a los dispépticos y los pacientes con eructos son muy parecidos a los coroles. Y cuando vemos la percepción de distensión ya más baja, abdominal, no solo epigástrica, los que más tienen distensión abdominal en la sensación son los pacientes con bloating y los de dispepsia funcional inicialmente y luego van bajando. ¿Y qué pasa con el sobrecrecimiento bacteriano intestinal? Que siempre se le culpa en pacientes que tienen distensión abdominal. Vamos a hablar que el sobrecrecimiento bacteriano intestinal fue descrito inicialmente en 1970 y era en pacientes que tenían una anatomía gastrointestinal alterada. Tenían asas ciegas, fístulas intestinales, diverticulosis jejunal, y no solo existía distensión abdominal y bloating, había flatulencia, diarrea, esteatorrea, pérdida de peso, disminución de B12, incremento del ácido fólico, daño de la mucosa intestinal. Entonces, el gold standard era con cultivo de líquido jejunal. Y de repente, las cosas van a cambiar. ¿Qué pasa con el sobrecrecimiento bacteriano? Que existen cosas fisiológicas que nos ayudan a prevenir el sobrecrecimiento bacteriano. Entre eso es el gástrico ácido, las enzimas pancreáticas, los ácidos pilares, la motilidad, tener una válvula ileocecal y tener un sistema inmune. Por ejemplo, en los pacientes con falla intestinal, por tener falla de muchos de estos mecanismos protectores, va a haber un incremento enorme en el sobrecrecimiento bacteriano. Pero ¿qué pasa con otros pacientes que no tienen esto, que son pacientes funcionales? Bueno, hay muchos problemas ahorita con el diagnóstico. El primero es que se cambió de líquido jejunal a líquido duodenal sin ser validado. Y luego se desarrollaron pruebas no invasivas con muy poca validación, sabiendo que hay una mala correlación entre las pruebas de aliento de lactulosa y los cultivos jejunales. Las pruebas de aliento con lactulosa y glucosa tienen realmente baja sensibilidad y especificidad y de acuerdo en la literatura cambian estos porcentajes de una manera enorme. Y claro, cuando se ven los pacientes que tienen reconstrucciones quirúrgicas donde estamos incrementando nuestra probabilidad preprueba, pues obviamente va a aumentar la sensibilidad. Pero hay que tener cuidado porque esta elevación temprana de la prueba de aliento del hidrógeno o el famoso doble pico pueden ser engañosos. Estudios en adultos demuestran que es el tránsito rápido y no el sobrecrecimiento bacteriano que es el responsable de la elevación temprana. Es decir, han hecho estudios en adultos con glucosa marcada y se ve que esta glucosa llega al colon incluso antes de la elevación temprana. Entonces, esta elevación temprana puede que sea muy tarde para el intestino delgado. Y si esto es en adultos que tienen el tránsito más lento que en pediatría, ya se imaginarán en pediatría. Otro problema, la prueba de aliento es más compleja que solo medir hidrógeno. Tenemos que tomar en cuenta metano, que muchas pruebas la toman, pero ninguna prueba toma en cuenta el ácido sulfídrico y todo esto tiene que ver con la microflora y todo lo que no sabemos al respecto. Sobrecrecimiento bacteriano definitivamente es una entidad heterogénea, pobremente entendida, y no sabemos su prevalencia o incidencia porque nos falta uniformidad y consenso en el diagnóstico. En el 2020, el AGA publicó este Expert Review donde dice que la definición del sobrecrecimiento bacteriano no es precisa ni constante. Hay controversia sobre el papel del sobrecrecimiento bacteriano en los síntomas funcionales. Las pruebas de aliento no han sido validadas. Y el bloating y el gas, que han sido considerados como síntomas tradicionales, no son tan buenos como la diarrea de origen desconocido. Es decir, la diarrea de origen desconocido es un síntoma más importante para sospechar sobrecrecimiento bacteriano. Y es obvio importante considerarlo cuando existe estasis del intestino delgado. El ACG también publicó en el 2020 sus expert consensus con muy bajo nivel de evidencia para todo, diciendo que a lo mejor se debe de probar en pacientes con síndrome de intestino irritable, pacientes con dismotilidad y pacientes con síntomas consistentes que tengan cirugía intestinal. Cuando vemos el síndrome del intestino irritable y la rifaximina, que es a través de la manipulación de la microbiota, vemos que su beneficio, aunque mayor que el placebo, es muy poco, y esto es en adultos. Y cuando vemos que el SIBO, que es más prevalente en pacientes con intestino irritable,
en adultos de ciertas características, que son sexo femenino, mayor edad y con diarrea. Entonces, es decir, pacientes mayores de 60 años que tienen intestino irritable con diarrea son los que más responden a esto, que no tiene nada que ver con nuestra población. Voy de acuerdo con este estudio, este Expert Review, donde dice que los clínicos y los investigadores clínicos tomaron un paso atrás cuando buscaron incriminar al SIBO como la fuente de todo mal. Es decir, se volvió controversial cuando abandona sus orígenes como síndrome de mala absorción y se cambia a patologías que no tienen mala absorción, no tienen diarrea, sino tienen bloating y en otros casos síntomas ni siquiera gastrointestinales. Pero incluso si existe por el SIBO un incremento en la producción de gas, eso no explica la distensión. Ya platicamos que los humanos somos muy buenos para incrementar la flatulencia, mover este gas y no tener distensión. De hecho, no sé quién se le haya ocurrido este estudio, publicado en el 86, donde hubo infusión directa de almidón en el colon en voluntarios sanos y no hubo síntomas abdominales más que en una pequeña fracción de estos sujetos y nadie de ellos tuvo diarrea. Es decir, la correlación entre el volumen y la distensión es pobre. Varía cómo vas a manejar y cómo vas a distribuir el gas en tu cavidad abdominal. ¿Qué hacemos para tratamiento? Bueno, la dieta solo si se asocia a la ingesta de alimentos o si el paciente se queja de flatulencia. Promover la evacuación, solo tratar el estreñimiento si está presente, no empíricamente. Percepción visceral, definitivamente existe un incremento de hipersensibilidad visceral, así es que antiespasmódicos, amitriptilina, aceite de hierbabuena, Iberogast, etc. Retroalimentación es importante para relajar el diafragma y volverlo a subir, fortalecer la pared abdominal y el hacer ejercicio. Los carbohidratos son la mayoría de las calorías en la dieta occidental. Hay altas cantidades de fructosa en la dieta y el consumo de lactosa per cápita es enorme. ¿Qué hacemos de dieta? FODMAPs, evitar exceso de grasas, evitar el chicle, soda y evitar la aerofagia, evitar comer rápido y no masticar bien. Si responde, no olvidar reintroducir poco a poco los FODMAPs, no hay que causar una desnutrición donde no hay. Claramente, tanto en controles, como lo vemos en blanco, como en pacientes, la cantidad de gas evacuado cambia directamente con la dieta. Es muy claro que hay dietas muy flatulogénicas y hay dietas no, pero ya vimos, simplemente los síntomas cambian, pero no la cantidad de gas. No existe ningún rol para los probióticos en el tratamiento de la distensión abdominal y bloating, menos para el sobrecrecimiento bacteriano. Podemos tener cuidado con el D-lactato, con la acidosis por D-lactato, y en pacientes adultos con sobrecrecimiento bacteriano tratados con probióticos desarrollaron este brain fog que se mejoró con antibióticos y descontinuando los probióticos. Actividad física, y no tiene que ser una actividad física incluso siquiera que incremente la frecuencia cardíaca, sino simplemente el estar moviéndose ayuda a la expulsión de gas y la biorretroalimentación de aumentar la fuerza de la pared abdominal con la relajación diafragmática ayuda. Así es que este algoritmo, distensión abdominal, si es persistente hay que tener cuidado, puede ser obstrucción, dismotilidad, ascitis. Si es intermitente, la primera pregunta que nos tenemos que preguntar es ¿a quién le molesta más? Si le molesta más a los papás, probablemente sea una aerofagia, bajo tono muscular o el tipo de cuerpo del niño. Si le molesta más al paciente, es decir, si hay síntomas, no es irracional checar por enfermedad celíaca. Si es negativo, la primera pregunta clínica es ¿hay diarrea o no? Porque si hay diarrea, entonces sí podemos empezar a pensar en un sobrecrecimiento bacteriano, en malabsorción, insuficiencia pancreática o también en un trastorno funcional. Y si no hay diarrea, es muy probable que sea un trastorno funcional. Si no está asociado a comidas, podemos hacer respiración diafragmática y fortalecer la pared abdominal, algo de ejercicio. Y si está asociado a comidas, pues entonces FODMAP, respiración diafragmática y fortalecer la pared abdominal. En resumen, un examen físico normal y crecimiento normal apoyan el diagnóstico de un trastorno funcional digestivo. La diarrea y no la distensión abdominal o el bloating es el síntoma más importante para sobrecrecimiento bacteriano y malabsorción.
Los humanos podemos tolerar una gran cantidad de gas sin síntomas. Así es que en la mayoría de nuestros pacientes el aumento de gas no es el problema, sino es esta redistribución de bajar el diafragma con este incremento de la pared abdominal. Así es que es muy diferente la distensión funcional con la distensión orgánica. Con eso, muchas gracias.